Hola, espero se encuentren bien. Mi nombre es Silvia Camacho Calvo, tutora del curso de dinámica de los grupos en educación y este cuatrimestre estoy encargada de las tutorías asincrónicas del curso. Entonces, en esta tutoría número 1 vamos a repasar proyecto 1 y 2. Primero vamos a ver la orientación académica, luego vamos a ver el entorno y finalmente vamos a hacer un repaso por los conceptos. Voy a proceder a compartir la orientación. Entonces, en la orientación nos vamos a ir directamente a ver los proyectos. Entonces, recordemos la importancia de siempre leer los lineamientos generales de los proyectos. Los requisitos para realizar los 4 proyectos asignados son los siguientes. Cuando se le solicita que incluya una cita dentro de su respuesta, debe incluir la cita dentro del desarrollo del planteamiento. No puede aportar la parte de este o solo aportar la cita. Entonces, recuerden, deben explicar y la cita debe ir incluida en la explicación. Número 2, las respuestas aportadas deben sustentarse teóricamente. El sustento teórico debe referirse a los contenidos estudiados dentro del material del curso. 3, lea el material del curso. Perdón por los ladridos del perro. 3, lea el material del curso, aclare sus dudas. Si desconoce un término, busque su significado. Recuerde que pueden usar el foro de preguntas. 4. El desarrollo del trabajo debe realizarse con los contenidos de la unidad didáctica. Puede utilizar otras fuentes para aclarar sus puntos de vista, pero siempre debe contener información del texto del curso. El no utilizar la unidad didáctica, sino solamente otros autores, tendrá consecuencia que se pierdan los puntos de las preguntas. 5. Enumere cada una de las preguntas conforme se solicita. De no hacerlo, pierde los puntos. Recuerden entonces poner la numeración de cada una de las preguntas. 6. Debe respetar las normas del APA 7. En la plataforma virtual se le facilita un manual. Revísenlo, por favor. Procure un uso adecuado de los aspectos formales tales como redacción, ortografía, signos de puntuación y recursos de sustitución para evitar la repetición de palabras. Utilicen pronombres, sinónimos y entre otros. Guarde el trabajo con su nombre y su número de la actividad en versión PDF. Inclúyalo en el espacio disponible para ello en la plataforma. Antes de entregar su trabajo, revise con cuidado la rúbrica de calificación. Eso ya lo vamos a ver, que se ubica al final de cada proyecto, en la cual se detallan los aspectos a evaluar. Cerciórese que haya incluido de manera explícita todo lo que se le solicitó. Ok, el proyecto número 1 es individual, tiene un valor relativo de 83 puntos y un valor absoluto de 2.5. Recuerden que la fecha límite de entrega es el lunes 26 de febrero antes de las 11:55. Entonces, estos son los objetivos de aprendizaje y las instrucciones metodológicas son las siguientes. 1. Lea cuidadosamente la agenda de aprendizaje 1. Si tiene preguntas, refiéralas al foro de dudas. Ya vamos a ver la agenda en el entorno. 2. Lea detenidamente los capítulos 1 y 2 de la unidad didáctica. El individuo como agente educativo y la sociedad como agente educativo del libro de texto Dinámica de Grupos en Educación de Diego Chaverri. Recuerden que el apellido del autor es Chaverri para la cita según APA del año 2020, editorial UNED, y la lectura complementaria en idioma inglés que se encuentra en la plataforma, que se llama Distributed Pedagogical Leadership and Teacher Leadership in Early Childhood Education Context de Heika et al. Del 2021. La entrega de la actividad máximo es el 26 de febrero antes de las 11:55. No se aceptarán trabajos fuera de la fecha y hora establecidos, salvo excepciones establecidas en el reglamento estudiantil y previa autorización de la encargada de la cátedra. Al final del trabajo, presente todas referencias de los materiales utilizados en formato app. Eso tiene un puntaje, 2 puntos. Al finalizar el trabajo, súbalo a la plataforma en PDF en el espacio Agregar entrega. Y ya como vimos, valor total 83 puntos. Ahora sí, a partir de la lectura de los capítulos 1 y 2, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un cuadro de triple entrada. Lo que vamos a hacer es
e incluir la siguiente información. En la columna A se llama Sintetice la teoría, y a partir del libro de Diego Chaverri vamos a definir con nuestras propias palabras cada uno de los siguientes conceptos. Estos son 10 puntos. Individuo, individuación, identidad, autonomía, conciencia, autoconciencia, principio de agencia humana, sociabilidad, agentes de socialización, resocialización, y además se le pide como segunda parte que sustente cada definición con una cita textual. Estos son 10 puntos. Y para eso tienen que escribir la respuesta de lo solicitado en ambos puntos aquí, donde dice escriba su respuesta aquí. Como segundo punto se le pide defina con sus propias palabras la diferencia entre socialización primaria, socialización secundaria y socialización anticipatoria. Fundamente su respuesta mediante 3 citas textuales. 3 puntos. Escriba su respuesta. Además, defina con sus propias palabras cada uno de los siguientes estilos de liderazgo. Sustente cada definición mediante una cita textual de cada uno. Para cada uno tienen que poner una cita textual. Son 10 puntos. Autocrítico, democrático, liberal, flexible y legalista. Para cada estilo de liderazgo mencione una ventaja y una desventaja que se presenta para el aprendizaje grupal. 10 puntos y escriben su respuesta aquí. Esa es la primera columna del trabajo. La segunda pregunta se llama evalúe sus conocimientos. Efectúe una reflexión que permita ver su criterio como futuro docente sobre la importancia que presentan los conceptos definidos en el A1. Argumente su reflexión mediante un mínimo de 2 párrafos de 4 renglones cada uno y sustente su aporte mediante 2 citas textuales. Esos son 6 puntos y aquí escriben su respuesta. Luego van a explicar cuál es la influencia de los factores de socialización: edad, género, etnia y nacionalidad, tipo de lugar y estratificación y clase en los procesos educativos. Argumente su respuesta mediante 2 párrafos de 4 renglones y sustente su aporte mediante una cita textual, 5 puntos, y escriben su respuesta aquí. Luego dice, explique mediante 2 razones de qué forma el liderazgo influye en la dinámica de aprendizaje en grupo y en el desarrollo de la capacidad de un diálogo democrático. Argumente su respuesta mediante 2 párrafos de 5 renglones y sustente su aporte mediante una cita textual, y aquí escriben la respuesta. La columna C, relaciona lo aprendido con la realidad. Entonces, respecto a los conceptos que vimos en la columna A1, vamos a elegir 3 conceptos, ¿verdad? Y vamos a poner 3 ejemplos prácticos de qué manera podría incorporarlos dentro del quehacer docente para fomentar el desarrollo integral y de la identidad y la personalidad de sus estudiantes. Y escriben aquí su respuesta. Luego, en el C2, explique mediante un ejemplo práctico cómo se manifiesta la socialización primaria y secundaria en la dinámica de los grupos en los ámbitos educativos. Argumente su respuesta mediante 2 párrafos de 4 renglones y sustente su aporte mediante una cita textual, y escriben la respuesta aquí. Y C3, proponga una actividad que usted desarrollaría con su grupo de estudiantes para fomentar una identidad de liderazgo que contemple las siguientes aptitudes: empatía, compromiso con los objetivos propuestos, conocimiento de las capacidades de los integrantes del grupo, habilidades afectivas y cognitivas y de comunicación. Explique en qué consiste la actividad y justifique el porqué de su elección. Aquí está la respuesta. Ahora, el proyecto número 2 es colaborativo. Eso quiere decir que es en grupo. El valor relativo son 148 puntos y el valor absoluto son 3. La fecha límite de entrega es el 11 de marzo antes de las 11:55. Aquí está el objetivo de aprendizaje y las instrucciones metodológicas son parecidas. Si tiene, lea primero la agenda. Si tiene preguntas, vamos al foro de dudas. Vamos a leer el capítulo 3 de la unidad didáctica, la sociedad como agente educativo, del libro de texto Dinámica de los grupos en educación de Editorial Leonet, y vamos a también leer una lectura complementaria en idioma inglés que se encuentra en la plataforma, que se llama The Effect of Education on the Characteristics of Personal Socialization in a Transactional Society, de Chikaeva et al. 2021.
Este trabajo es un trabajo colaborativo, por lo que debe identificar a cuál grupo pertenece ingresando en el espacio de participantes al lado izquierdo de la plataforma. En la plataforma encontrará el foro de coordinación grupal. Este es de participación obligatoria, ya que es el espacio en el cual deben quedar registrados todos los acuerdos y comunicaciones referentes al trabajo. Esta participación será tomada en cuenta en la calificación. Se recomienda hacer la participación del foro lo más pronto posible. Las coordinaciones realizadas en otras plataformas como WhatsApp no serán tomadas en cuenta. Además, no se puede subir fotos del WhatsApp al foro de coordinación y eso tiene un puntaje de 2 puntos. El trabajo de evidencia, el uso de reglas de redacción, ortografía vigentes, coherencia de ideas y el desarrollo de argumentos claros y comprensibles. Susténtelos. 2 puntos. Con el fin de comprender mejor la técnica de los 6 sombreros, le invitamos a visualizar los siguientes videos. Entonces van a ver estos videos de YouTube. La entrega es el 11 de marzo, antes de las 11:55 p.m. No se aceptan trabajos fuera de la fecha, solo mediante autorización previa de la encargada de cátedra y según las excepciones establecidas en el reglamento estudiantil. Al final, el trabajo siempre se tiene que subir en PDF en el espacio agregar entrega. Cada estudiante debe realizar además la autoevaluación y coevaluación designada para esta actividad. La guía debe colocarse al final del documento escrito en el apartado de anexos e incluir la evaluación de cada miembro del grupo. Y esta es la guía de coevaluación para que la pongan. El valor total es 148 puntos. Entonces hay una sola parte única. Cada grupo deberá analizar las perspectivas teóricas de los siguientes pensadores en el ámbito de la educación a la luz, de la técnica de los 6 sombreros de Bono. Estos son los autores que vienen explicados en la unidad didáctica, que son Freire, Ausubel, Piaget, Vygotsky, Bandura, Brunner, Prokop, McLaurin y Girón. Van a elaborar una portada que debe incluir el nombre completo de los integrantes y un nombre creativo para el portafolio que van a hacer, una introducción sobre el tema, tratar de al menos 3 párrafos con una extensión de 4 líneas cada párrafo, eso tiene un puntaje de 4 puntos. Y el desarrollo deberá incluir el análisis realizado por todos los miembros del grupo según el sombrero correspondiente. Para ello deben utilizar el siguiente cuadro, se realizará uno por cada teoría pensadora. Entonces, el pensador y la perspectiva teórica, de aquí de ejemplo ponen Piaget. Preguntas de reflexión. Entonces, el sombrero blanco les va a preguntar cuáles son los principales datos y hechos que ayudan a la comprensión de las perspectivas teóricas aplicadas al campo de la educación. Mencione 3 aspectos, ¿verdad? Por autor. El sombrero rojo. ¿Con cuál postulado de cada pensador se siente más identificado? Mencione uno por autor. Fundamente su respuesta con cita textual. El negro. Si bien cada perspectiva teórica aporta diferentes soluciones a las problemáticas y procesos que se dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cuáles podrían ser los obstáculos para la aplicación de cada teoría en el ámbito educativo? Explique 2 por autor y fundamente cada respuesta con una cita textual. Amarillo. Para cada perspectiva teórica, explica al menos 2 posibles beneficios de su aplicación en el ámbito educativo. Fundamente cada respuesta con una cita textual. Verde. Para cada perspectiva teórica, proponga un ejemplo concreto de cómo aplicaría la teoría en la práctica, con el fin de poder favorecer el aprendizaje grupal en las aulas. Cada aporte debe ser explicado en las propias palabras e incluir una cita de sustento teórico. Azul. Lea los aportes realizados por cada miembro de su grupo en cada uno de los sombreros y responda a la siguiente pregunta. ¿Qué aportes considera más relevantes en torno a la dinámica de los grupos en educación? Menciona el -3 y justifique su respuesta. Cada uno de los participantes deberá elegir un color de sombrero y completar el sombrero elegido para todos los pensadores. Los sombreros no pueden repetirse, por eso es muy importante que en el foro de coordinación grupal quede claro el sombrero que le corresponderá a cada uno de los integrantes. Únicamente se podrán repetir sombreros si en el grupo hay más de 6 integrantes. Conclusiones. A modo de síntesis, una reflexión final, se presentan al menos 4 conclusiones de 4 líneas cada uno. Recuerde que la referencia se tiene que presentar en... Entonces, bueno, esos son los 2 proyectos, el 1 y el 2. Si tienen dudas, por favor, hacérselas a cada uno de sus tutores en los foros de preguntas. Ahora vamos a ver la plataforma.
Ok, entonces, bueno, esta es la plataforma, como ustedes la ven. Entonces, aquí tenemos donde van a estar subidas las tutorías, ¿verdad? La semana pasada tuvimos la semana de reconocimiento. Aquí pueden conocer a sus compañeros y hay un video siempre de la presentación de la persona tutora. Además, aquí pueden encontrar el tema del plagio, las consideraciones al participar en los foros, cómo revisar las orientaciones académicas, un video de apoyo para realizar apelaciones, el reglamento general estudiantil de la UNED y otros materiales de apoyo que se ingresan los pueden ver aquí. Aquí está el manual de APA, ¿verdad? Y aquí hay otros elementos importantes como las reglas de etiqueta de la universidad. ¿Ok? En el proyecto 1 nos vamos a encontrar la fecha límite, el 26 de febrero. Aquí está la lectura complementaria en inglés. Le hacen clic. Aquí está una presentación de la primera tutoría, un, un video de la tutoría 1 que es de apoyo y un repaso de cosas importantes en inglés. Aquí deben entregar el proyecto 1, ¿verdad? Y aquí está toda la explicación del proyecto 1 que tienen que completar. Y aquí está la rúbrica. Importantísima que revisen la rúbrica, ¿verdad? No hagan el trabajo sin revisar lo que se les va a calificar. Además está la agenda de aprendizaje, que es importantísimo que la vean, y una actividad formativa de la unidad 1. En el proyecto 2, se entrega el 11 de marzo, está la lectura complementaria en inglés, un video tutoría de apoyo, una presentación del capítulo 3, y unos conceptos en inglés. Aquí están el foro de coordinación grupal, la actividad formativa de la unidad 2 y una agenda de aprendizaje. Y recuerden siempre ingresar al proyecto 2 y revisar la rúbrica de cómo se les va a calificar. Eso es respecto a la plataforma. Ahora voy a proceder a hacer el repaso. Entonces tenemos el capítulo 1, que es el individuo como agente educativo, y los aspectos importantes son la concepción del individuo, ¿verdad? El individuo surge en la sociedad moderna, la cual favorece la emergencia de los individuos como sujetos diferentes entre sí, es decir, nos diferenciamos cada uno de nosotros. Surge cuando se diferencia la naturaleza de quienes lo rodean, qué es naturaleza y quiénes somos las personas, y tiene la posibilidad de ofrecer resistencia a las presiones expectativas, es decir, el individuo tiene la capacidad de decir que no a lo que se espera de él o ella. Además, es capaz, perdón, de tomar decisiones y de imponer sus propias reglas sobre la sociedad, los grupos, su comunidad. Entonces llamamos que nosotros somos individuos modernos, ¿verdad? Nos desarrollamos en los márgenes de la autonomía. ¿Por qué se dice eso? Porque somos autónomos, somos libres, sin embargo, como vivimos en una sociedad, tenemos que pegarnos a ciertas reglas de la sociedad. Entonces, tenemos autonomía, pero por otro lado, tenemos que cumplir ciertas reglas de la sociedad. Estamos dotados de conciencia y es un grado superior de la individuación, ¿verdad? Porque es cuando la persona ya experimenta autoconciencia, es decir, se reconoce como una persona aparte de otras personas, o sea, diferente a otras personas. Y además desarrolla la habilidad para cuestionarse a sí mismo y reflexionar sobre sí. El individuo está compuesto por múltiples dimensiones, ninguna de las cuales basta para definirlo, ¿verdad? Entonces tenemos la dimensión biológica que tiene que ver con las necesidades y capacidades como la necesidad de comer, de dormir. Luego tenemos la dimensión espacio-temporal. Nosotros vivimos en un espacio específico, ¿verdad? En un momento histórico específico. Luego tenemos las dimensiones económicas y políticas que tienen que ver en la forma en que nos organizamos para satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿verdad? Cómo nos disputamos por los recursos, cómo podemos obtener los recursos necesarios para nuestra supervivencia.
Luego tenemos la dimensión psicológica que tiene que ver con la inteligencia, los estilos de comunicación, los rasgos de nuestra conducta, la disposición, los estados de ánimo, la interpretación de las situaciones, la organización de las actividades que realizamos y la generación de respuestas ante nuestros problemas de vida. Decimos que el individuo es un proyecto vital que se construye a lo largo de la vida. Siempre estamos siendo individuos y construyéndonos como individuos, ¿verdad? Bueno, eso lo primero ya se los expliqué. El individuo moderno no es alguien totalmente libre, sino, ¿verdad? Es alguien que tiene la capacidad de ampliar sus márgenes de libertad con otros individuos. Es decir, a partir de su relación con otras personas, con otros individuos, es que puede ampliar sus márgenes de libertad. Y los humanos no nacen individuos, ¿verdad? No son per se individuos, sino que tienen que hacerse, asumir como meta la necesidad de individuarse y hacer lo posible por realizar su singularidad, es decir, por ser diferentes a los otros en todas las etapas de nuestra vida. Luego, como siguiente concepto, tenemos el de personalidad. Y en la cual es el conjunto de atributos conductuales, cognitivos y emocionales del sujeto, con lo cual se afirma que los individuos se comportan, exploran, conocen y sienten su entorno de manera variable. El desarrollo de la personalidad es la adquisición a lo largo de la vida de un conjunto individual y heterogéneo de atributos psíquicos, es decir, la personalidad son nuestros atributos mentales, ¿verdad? De cómo nos comportamos. La personalidad, identidad, los otros y el individuo, ¿verdad? Se diferencian de la siguiente forma. La personalidad tiene influencia sobre las relaciones y aprendizajes con las otras personas, con los otros, así le llamamos. La personalidad también tiene una memoria biográfica, que es retener acontecimientos significativos, ¿verdad? Entonces tenemos una memoria de lo que nos ha sucedido en el pasado. Además, cuando coexistimos con otros seres humanos que también tienen personalidad, ¿verdad? La coexistencia depende de reconocernos como personas, ¿verdad? Con personalidad e identidad. Y el individuo no siempre es armónico con otros ni emocionalmente estable, a veces tenemos conflictos. Respecto al liderazgo, ¿verdad? Tenemos que es una relación en la que una o varias personas dirigen, coordinan o supervisan a otras en la ejecución de una tarea compartida. Evalúan avances, identifican dificultades, animan al grupo, corrigen errores, producen sinergia entre los miembros y dan recursos para lograr las metas. Tenemos una serie de tipos de liderazgo. Está el líder autocrático, se impone de manera autoritaria sobre los demás, se asume un cargo por convicción propia, centraliza las decisiones y ejecución de las tareas. Luego tenemos el líder liberal, que es el que tiende a delegar las funciones entre los miembros del grupo y distribuye responsabilidades en el grupo. Luego está el legalista, que se apega de manera estricta a todas las normas y a las leyes. Su mayor función es velar porque se respeten las disposiciones normativas y se, se tiende a prohibir la iniciativa cuando hay ese tipo de liderazgo. Luego tenemos el flexible, que el cual busca ser práctico para la consecución de los objetivos y se ajusta mucho a las circunstancias. Y luego tenemos el democrático, que negocia la toma de decisiones con el grupo, expone todas las alternativas e incluso pondera si existen partes del grupo beneficiadas o afectadas. En el segundo capítulo de Echeverry tenemos la sociedad como agente educativo. En este capítulo se abordan los temas de socialización, la cual permite la comprensión de los vínculos del individuo y la sociedad. La socialización es un proceso vital y colectivo que se da a lo largo de toda la vida. Es posible por la participación constante de cada persona en las relaciones con los otros, es decir, en la participación en la sociedad. Y los otros son los individuos, las comunidades o las estructuras complejas de la sociedad. La socialización primaria es aquella socialización en la primera infancia, se es partícipe activo de la socialización la socialización primaria y la individuación se van dando paralelamente, ¿verdad? Por esta se desarrollan los vínculos afectivos. El yo entra en contacto con otros significantes, eso es lo que dicen sobre la socialización primaria. Y lo que define esta primera etapa es un conjunto de significados y valores a partir de los cuales se dan las primeras explicaciones del mundo, se aprende en el lugar de cada uno en el mundo y se nos da un nombre y una posición. En la socialización primaria, por lo general, se da en la primera infancia.
desde que nacemos hasta los primeros años de vida y se da en la familia, ¿verdad? Se nos socializa primeramente en el entorno familiar y luego, una vez que estamos que pasamos la socialización primaria de nuestro entorno familiar, pasamos a la segunda socialización, que es la secundaria. ¿Verdad? Lo que decimos es que tiene un efecto de ampliación, se caracteriza por el individuo, tiene mayor participación en la selección dentro de un marco de opciones preestablecidos de quienes serán significantes. La socialización secundaria se dice que se da cuando al individuo se le amplía que existen más gente aparte de su familia. Por lo general se dice que se da cuando la persona ingresa al centro educativo, ¿verdad? Entonces nosotros ingresamos desde muy chiquitos y chiquitas al centro educativo y ahí aprendemos a que hay otros significantes para nosotros, ¿verdad? Están los amiguitos, los amiguitos que los escogemos como también personas significantes en nuestra vida. Entonces, es una extensión de los ya conocidos, se amplía el mundo, aprendemos otras formas de vivir por la socialización secundaria, ¿verdad? Conocemos otras personas con otros valores, con otros modos de vida, creamos nuevos vínculos, ¿verdad? Y entonces tenemos vínculos diferentes, ¿verdad? Porque antes teníamos los vínculos más chiquitos, que eran con nuestra familia, que eran intensos todos con nuestra familia, pero ahora tenemos vínculos de diferente intensidad, digamos, tenemos vínculos con las maestras, con los compañeritos, con otros amiguitos de la comunidad, etcétera. Y entonces sucede un efecto de división. La nueva etapa del proceso de socialización se extiende sin necesariamente detener el episodio de aprendizaje anterior. Es decir, nosotros no podemos decir un día hasta aquí llegó la socialización primaria y empieza la socialización secundaria, sino que se van dando juntas, ¿verdad? A lo largo de la vida. Y la socialización secundaria permite que la persona desarrolle una identidad colectiva, es decir, que ya forme parte de un grupo social. Luego tenemos la sociabilidad, que es el desarrollo de la capacidad para interactuar diariamente sin mayores conflictos con otras personas, es decir, mediante la socialización es la que nos permite saludar, tener cortesía entre otros, ¿verdad? Sin embargo, es selectiva, nosotros escogemos con quién somos sociables. Los agentes de socialización son otras instituciones con las cuales se entra en contacto sin formar parte activa de estas. Se tiene como responsabilidad la divulgación de los valores, saberes, sanciones y roles de su institución y cuentan con autoridad y recursos para ello. Digamos, un agente de socialización es la escuela, el colegio, la iglesia, eh, todas las instituciones que hayan en la sociedad. La socialización acontece en la vida cotidiana, ¿verdad? En el mundo de las rutinas y el sentido común. Se rige por un principio pragmático, es decir, práctico, y la socialización se define por el flujo del tiempo y por el espacio que transcurre la vida. Luego tenemos la socialización anticipatoria, que es cuando un individuo es aproximado a los valores, prácticas y conocimientos de un grupo al que no pertenece, pero el cual aspira a ser parte. Entonces, la socialización anticipatoria, digamos, es como cuando yo me voy a mover a vivir a otro país, entonces empiezo a buscar, digamos, cómo se comporta la gente en el otro país, qué idioma habla, entonces tengo una socialización anticipatoria, ¿verdad? Porque aspiro a ser parte del grupo humano, ¿verdad? De otro país, entonces tengo que conocer su cultura, sus costumbres, etcétera. Luego tenemos la resocialización y la desocialización. La resocialización en este curso no la abordamos igual que muchos autores la abordan en Internet, por lo que tengan mucho cuidado, ¿verdad? Cuando vayan a definir este término. La resocialización es el proceso en que se reconstruye la realidad. Los aprendizajes y ámbitos inculcados en el pasado se reinterpretan en el presente desde nuevas experiencias, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ejemplo, que yo aprendí cosas en el pasado de mi familia, ¿verdad? Ciertas prácticas, ciertos valores, y ahora las reinterpreto, ¿verdad? En el presente desde nuevas experiencias de vida. Ejemplo, yo siempre tengo uno muy simple. Cuando yo era chiquita, nos enseñaban que había que lavarse los dientes en la mañana y en la tarde, ¿verdad? Nada más, y yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, no, creo que no, del doctor Muelitas, que había una canción que decía que había que lavarse los dientes en la mañana y en la noche, nada más, ¿verdad? Pero luego, cuando entré a trabajar, yo veía que la gente se lavaba los dientes más veces, después del almuerzo, después de tomar café, etcétera. Entonces ahí una cosa que yo aprendí en el pasado, la resignifico y ahora entiendo la importancia de por qué hay que lavarse los dientes después de cada comida y
y ahora tengo esta conducta nueva, me resocialicé. Luego está la desocialización, que es cuando decidimos que esos aprendizajes los vamos a desechar, ¿verdad? Y vamos a tener nuevos aprendizajes, ¿verdad? Porque los viejos aprendizajes entran en conflicto con los nuevos, ¿verdad? Entonces esto sucede mucho cuando, ¿cómo se llama? Cuando, cuando nos enfrentamos a cosas nuevas en la vida. Digamos, ejemplo, otro ejemplo simple. Cuando yo era chiquita me mordió un perro y me tuvieron que hacer puntadas en la pierna por la mordida de perro. Yo le tenía mucho miedo a los perros. Pero ahora en la adultez, ¿verdad? Deseché esos viejos saberes, ¿verdad? Porque un día me encontré un perrito y bueno, lo adopté, ya ustedes lo oyeron ladrando, ¿verdad? Y ese perrito no es un perrito que muerda ni nada, entonces yo deseché todos unos conocimientos y unas costumbres que tenía viejas para incorporar nuevas, ¿verdad? Que es que no todos los perros mueren. Luego tenemos los factores de socialización, que son la edad, el género y la sexualidad, etnia, nacionalidad, tipo de lugar, estratificación y clase. Todos estos influyen en la forma en que nosotros socializamos con la diferente gente. Luego tenemos el capítulo 3, que son las múltiples formas de educar, ¿verdad? Entonces tenemos el aprendizaje en su dimensión colectiva. Antes siempre se creía que el maestro o la maestra tenía toda la información y el estudiante recibía la información en una estructura vertical. Sin embargo, Freire en 1970 dice que la educación ejercida así es un medio de opresión y que se debe rebasar una concepción bancaria. Él decía que una estructura así, ¿verdad? Vertical, lo que genera es que eh, el docente haga como depósitos en la mente de los estudiantes de la información. Por eso decía, es una concepción bancaria de la educación, se van haciendo depósitos como de información, ¿verdad? Entonces, se presupone que así, ¿verdad? Esto es activo, el estudiante es pasivo, y más bien lo que él proponía era, eh, su propuesta es la educación popular, ¿verdad? Freire vivió de 1921 a 1997 y su pensamiento surgió en América Latina en medio de las luchas contra los dictadores. Eh, Se toma como consideración las visiones del mundo y la cultura de los pueblos y sus contextos y sus necesidades. Y él dice que todos los grupos humanos son capaces de tomar conciencia crítica sobre su situación de opresión, como lo oprimen los gobiernos, ¿verdad? Y por tanto crear formas de actuar respecto a su condición y luego evaluar y repensar acciones para salir de esas estructuras de opresión. Luego el siguiente autor que tenemos, que es el que propone el aprendizaje significativo, que es David Ausubel, nació en 1918 y se murió en el 2000, y él lo que plantea es que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso activo, ¿verdad? Ante una nueva información se relaciona como un significado psicológico para el individuo. Eh, para aprender es necesario dotar, perdón, de significado y darle como un significado en la vida propia, ¿verdad? Entonces, por eso es que se llama el aprendizaje significativo, porque yo lo relaciono con algo de mi propia vida y lo hago significativo y lo entiendo mejor. Y plantea que las experiencias educativas se asocian con conocimientos previos y para esto la educación acude a muchos recursos, multiplicando la posibilidad que hacen los estudiantes de asociar los conceptos teóricos con su vida práctica. Y el límite de la teoría de Ausubel es que no enfatiza en los problemas de resocialización. Jean Piaget nació en 1896 y se murió en 1980. Y Jean Piaget lo que propone es la atención en las formas de conocimiento y plantea que la experiencia de aprendizaje puede modificar o adaptar lo que ya se conoce previamente. El proceso de aprendizaje se comprende como una experiencia de vida que requiere ciertos niveles de continuidad, es decir, el aprendizaje se da a lo largo de toda la vida. Además, organizó el desarrollo infantil en 4 etapas, pero advirtió que las edades de superación pueden variar según el entorno. El conocimiento no es armónico, genera tensiones en el individuo, por tanto es dinámico. Y la inteligencia se entiende como la capacidad de obtener el equilibrio en el conocimiento a pesar de los progresos y retrocesos que tengamos.
Howard Gardner propone las inteligencias múltiples. No voy a ahondar sobre él porque creo que no está incluido dentro de los autores que tienen que reseñar. Luego tenemos a Vygotsky, que plantea que la enseñanza y el aprendizaje son colectivos, y lo que plantea es que hay facultades que son individuales, pero todas requieren de un entorno colectivo para prosperar o resultar inhabilitadas. El pensamiento tiene la cualidad de generalizar mediante el lenguaje en un conjunto de objetos o experiencias. El pensamiento debe tener la capacidad de simplificar la experiencia y de darle sentido en la vida cotidiana. Luego tenemos a Albert Bandura, que nació en 1925 hasta el presente y plantea la teoría social del aprendizaje, y lo que propone es que el intercambio constante con otros, la difusión colectiva de la información, la imitación y la repetición frecuente son las principales vías que se aprenden para que se den los aprendizajes. Y luego para lograr que se afiancen en la práctica o llegar a innovables. Es decir, el aprendizaje para Bandura es colectivo, o sea, entre pares. Luego plantea que la autoeficacia radica en la capacidad de confiar en la propia capacidad de realizar tareas. Luego tenemos a Brunner, que nació en 1915 hasta el 2016 y plantea que la conciencia es individual y colectiva al mismo tiempo. Es decir, también está en los teóricos del aprendizaje grupal. Y lo que plantea es que la pedagogía misma es un esfuerzo por desarrollar esta conciencia del proceso de enseñanza-aprendizaje y de manera consciente modificarlo. Plantea que para lograr colectivamente el mejor aprendizaje es necesaria una estructura de aprendizaje, o sea, una forma estructurada de aprender. El aprendizaje se logra al establecer conexiones más que solo establecer destrezas, es decir, solo aprender a hacer cosas, sino que es necesario hacer conexiones mentales. Y él plantea la teoría del andamiaje, lo que quiere decir es que nosotros vamos sumando como en una escalera los aprendizajes, ¿verdad? Entonces, para poder hacer ecuaciones diferenciadas, primero tenemos que aprender a sumar y restar. Y entonces vamos andamiando los conocimientos matemáticos para poder llegar a los conocimientos de habilidades superiores. Luego tenemos a Bárbara Rogoff, de 1950 hasta el presente, y ella le plantea el aprendizaje cooperativo entre individual y lo colectivo. Ella cree en las comunidades de aprendizaje, ¿verdad? Y en que en las comunidades de aprendizaje se desarrolla el sentido de relaciones entre los individuos con tareas y metas compartidas, y que además en las comunidades de aprendizaje no solo aprenden estudiantes, sino docentes, y el aprendizaje es horizontal, ¿verdad? Y en las comunidades de aprendizaje es posible la reivindicación del derecho de la niñez al descubrimiento como modo superior del aprendizaje autónomo. Luego tenemos a McLaren, que nació en 1948 hasta el presente, y él lo que no propone es que el trabajo en el aula se debe interconectar con la sociedad, y él lo que dice es que en las dinámicas de aula y la comunidad se identifican relaciones de poder, las cuales afectan el aprendizaje del profesorado como del estudiantado, y la persona debe aprender, ¿verdad?, desde la perspectiva crítica de la marginación social que se da a través de la educación. Después de entender esto, se empodera y logra empoderar al estudiantado. Es decir, que en esas estructuras de poder ahí se, se puede oprimir a las personas, ¿verdad? Pero que el proceso educativo, él piensa lo mismo que Freire, da la posibilidad de emanciparse. Luego, su teoría da indicios para comprender la deserción, y esta se conoce como esta teoría se conoce como la pedagogía crítica, y además uno de los principales fundamentos de McLaren es la estimulación de la conciencia crítica de los estudiantes y el profesorado. Luego tenemos a Henry Giraud, que nació en 1943 hasta el presente, y este propone orientar la acción política en los ámbitos escolares, es decir, que los conceptos de justicia social y de democracia se aprenden en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por tanto, él considera que se deben incorporar en el aula, y que la pedagogía crítica, ¿verdad? Él también trabaja lo mismo que trabaja McLaren, da voz al estudiantado y a la capacidad de expresar sus necesidades, sentimientos y lo que piensan sobre los procesos de aprendizaje. Y además, él lo que dice es que lo educativo siempre se mezcla con lo ideológico. Y bueno, este es el fin de la presentación. Espero que la tutoría les sirva mucho. Cualquier otra pregunta que tengan, recuerden hacerla por los foros de preguntas. Hasta luego.